Mis queridos amigos, sean todos ustedes bienvenidos aquí a un nuevo episodio de Contracultura. Como les prometí en el video del día de hoy que subí, he estado trabajando en una serie de investigaciones. Una de ellas es la que les he preparado el día de hoy, que tiene que ver con la injerencia de Cuba en el ataque a Chile. Así que quédense muy conectados hasta el final de este programa para que podamos ver de qué se trata todo esto. Acompáñenme a ver esta importante información que he preparado para ustedes el día de hoy. Bueno, vamos a dar paso a la información que he preparado para ustedes el día de hoy para que nos vayamos formando una perspectiva de qué tan grave es esta situación. Vamos a ir presentando de a poco algunas de las evidencias que se han acumulado de la presencia de Cuba detrás de todo esto, también de Venezuela. Así que vamos a partir por esto. La PDI, la Policía de Investigaciones de Chile, ha expulsado de Chile a un grupo de 30 cubanos. Esto fue publicado el lunes 18 de noviembre del 2019. Un grupo de 30 cubanos serán expulsados de Chile y enviados a la isla, según informó el gobierno regional de O'Higgins, aquí en Chile. El intendente de la región, Juan Manuel Masferrer, explicó que ya firmó la deportación de los 30. Además, informó que serán también repatriados 9 venezolanos, 7 dominicanos, 3 haitianos, un colombiano y un boliviano. En todos los casos se trata de personas, dice Masferrer, que entraron al territorio chileno de forma clandestina y no regularizaron su situación. También explicó que aquellos que accedieron como turistas han estado por más tiempo de lo permitido. Las autoridades también detallaron que algunos de los deportados protagonizaron actos delictivos durante las últimas manifestaciones que se registraron en el país. 5 de ellos fueron arrestados y puestos a disposición judicial por protagonizar saqueos, estar involucrados en desórdenes, atentar contra la autoridad y levantar barricadas. Masferrer señaló que se trata de razones suficientes para decretar la expulsión de estos 50 ciudadanos extranjeros. El intendente no reveló la identidad de los extranjeros que serán deportados, ni de los delitos que se le imputa a cada uno de ellos. Un total de 24 ciudadanos cubanos fueron expulsados de Chile en 2018 debido a que presentaron problemas judiciales. Este grupo formaba parte de los más de 2.500 inmigrantes que abandonaron el país durante el primer año de la política de regulación migratoria impuesta por el gobierno de Sebastián Piñera. Bueno, es una lástima que esta gente simplemente la estén expulsando y esto no sea transparentado ante la opinión pública y esta gente no sea enjuiciada. Creo que los chilenos tenemos el derecho a saber qué tipo de personas están en nuestro territorio y también para que haya una verdad histórica que el día de mañana no se olvide, es tener muy claro quiénes son estas personas y qué delitos cometieron. Porque si se hace este tipo de expulsiones así simplemente, bueno, yo creo que no es el conducto razonable de hacerlo. Ellos tendrán justamente sus razones. Vamos a seguir viendo aquí qué más tenemos. Chile expulsa 30 cubanos y 9 venezolanos. Esto es de Univisión, la misma noticia que está puesta justamente ahí en este sitio de univision.com. Tenemos también, esta es la página oficial del gobierno regional de O'Higgins, donde dan cuenta, esta es la versión oficial, 50 extranjeros serán expulsados del país, publicado el 15 de noviembre del 2019. Han sido involucrados en saqueos y hechos violentos, lo dicen claramente. Vamos a ver cuánto dinero pierde el gobierno cubano con el fin de las misiones médicas en 3 países. ¿Por qué vamos a ver este tema? Porque hay una cosa bastante controvertida hoy en día que tiene que ver con los famosos médicos cubanos, que no son otra cosa que agentes del gobierno de Cuba y además son utilizados como prácticamente mano de obra esclava. Recordemos que el gobierno cubano exporta a estos profesionales y muchos de ellos realizan labores de inteligencia simplemente y además le proporcionan jugosas ganancias al gobierno de Cuba. Veamos algunas cosas que tengo aquí destacadas. Esto es de radiotelevisiónmarti.com. Aunque el secretismo del gobierno cubano impide manejar cifras exactas, se estima que la cancelación sucesiva de los programas médicos en Brasil, Ecuador, ahora Bolivia, le habrían quitado a La Habana cerca de la mitad de su mayor fuente de ingresos. Ni el turismo, ni las remesas, ni las exportaciones de bienes de consumo están en condiciones de cubrir este vacío, incluyendo a Brasil, además de Ecuador y Bolivia. La reducción debe ser de la mitad o más, dijo el lunes a Radio Televisión Marti el doctor Julio César Alfonso, fundador y presidente del grupo Solidaridad Sin Fronteras.
Presten mucha atención en esto para ir comprendiendo un poco el panorama. La exportación de servicios profesionales es la principal fuente de divisas del régimen cubano. La principal fuente de divisas es la exportación de servicios profesionales de estos médicos cubanos, que en 2018 reportó 10,737 millones de dólares por ese concepto, según la Organización Mundial de Comercio. Esa cifra representa una caída con respecto a los 8 años anteriores. No estaba por debajo de los 11.000 millones desde el 2010. De acuerdo con el New York Times, en Brasil había 8.517 médicos y trabajadores de la salud cubanos. En Ecuador eran 382, según el periódico Juventud Rebelde. Y la canciller del gobierno interino de Bolivia, Karen Longarich, le dijo al diario El Deber que Cuba retiraba 725 doctores y personal de salud. Un total daba de 9.624. Un cálculo elemental a partir de las cifras que publica The New York Times y The Guardian indican que solo con la salida de Brasil el gobierno cubano dejó de percibir casi 409 millones de dólares anuales, exactamente 816.000. Se cree que con la eliminación de los viajes de cruceros, recordemos que Estados Unidos está fuertemente poniendo este tipo de restricciones a los viajes de crucero, al tema del turismo, porque finalmente ellos terminan viviendo del turismo y viviendo de los dólares, así como lo hace el régimen. El gobierno cubano perdería alrededor de 130 millones de dólares por temporada, indica un informe de AP. Pero esta cifra no incluye los que dejan de percibir los cuentapropistas. Un experto en economía del turismo consultado por la agencia, José Luis Perelló, advirtió que la medida de Washington le impediría a La Habana cumplir su propósito de atraer 5 millones de turistas este año. ¿Qué tienen que ver, se preguntarán ustedes, los famosos médicos cubanos en todo esto? Bueno, todos ellos, todo este aparataje es parte justamente de la infiltración de Cuba dentro de la región a través de sus distintos tipos de agentes justamente que tenemos aquí. Tenemos otro artículo de Univision.com. Médicos cubanos llegan a La Habana luego de que Bolivia rompiera relaciones con Cuba. Un grupo de 207 profesionales de la salud arribaron este lunes a la isla. La orden de su regreso la dio el régimen castrista después de que el gobierno boliviano interino acusara a varios miembros de la misión médica de incitar a las protestas tras la renuncia del señor Evo Morales. Vemos como inmediatamente los bolivianos se han puesto a la vanguardia de esto y están tomando acciones concretas para sacar a todos estos operadores del régimen de Maduro y de Cuba, que están justamente pululando libremente por la región. Todo esto hace parte de este entramado que hay de inteligencia hoy en día aquí en la región. Aquí hay otro comunicado en el panampost.com, un excelente diario, se los recomiendo. Bolivia, nuevo gobierno expulsa a 725 cubanos y diplomáticos chavistas. 4 venezolanos fueron detenidos con uniforme policial boliviano y 4 cubanos con $13.000 en un bolso acusados de financiar las protestas. ¿Les suena todo esto? Esto es lo que hemos estado viendo de a poco en diferentes partes, cómo están financiando estas protestas. Y hemos visto cómo les entregan dinero para hacerlo, literalmente. El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, informó que fueron detenidos 4 venezolanos con uniforme policial en Beni. Además, indicó que 4 cubanos de la Brigada Médica Cubana fueron detenidos por financiar protestas contra la presidencia de Yanín Áñez y a favor del retorno de Evo Morales. También la ministra de Comunicación, Roxana Lizarraga, declaró el jueves que hay un grupo de agentes cubanos y venezolanos movilizando a sectores de la población para provocar violencia y evitar la pacificación con dinero de los bolivianos. Por supuesto, porque Evo Morales está incitando literalmente a una guerra civil. A pesar de él haberse ido, siguen obviamente planificando su retorno, no hay ninguna duda, y están tratando de poner siempre en riesgo al país. También acusan la complicidad del ex ministro Juan Ramón Quintana y Raúl García Linera, hermano del ex vicepresidente Álvaro García Linera. La policía boliviana detiene cubanos acusados de financiar protestas. Pese a ser parte de la Brigada Médica Cubana,
solo uno de los 4 detenidos fue identificado como médico, Ramón Emilio. Recordemos que hay muchos de estos supuestos médicos que ni siquiera son médicos y se hacen pasar como tal, son agentes de inteligencia. Aunque Amparo Lourdes es ingeniera en electromedicina, y de Alberto Delgado, quien cargaba la mochila con el equivalente a $13.000 en moneda local, es economista. Ambos fueron seleccionados como trabajadores destacados de la misión médica en La Paz el año 2018. De acuerdo a los detenidos, ese dinero fue extraído del Banco Unión para pagar a los médicos cubanos, pero fueron detenidos por denuncias de los vecinos de la zona que los acusan que con esos billetes, con ese dinero, pagan justamente a los manifestantes. La detención se llevó a cabo precisamente en la zona de mayor concentración de protestas en los alrededores de la Plaza Murillo de La Paz, donde están ubicados la Catedral Metropolitana, el Palacio de Gobierno y el Congreso Nacional. Aquí tenemos la publicación que se ha hecho bastante famosa. Ya vamos a pasar justamente a eso para poder mostrársela, pero me interesa que vean esto. El rol de los médicos cubanos al servicio del socialismo del siglo XXI no se limita al caso boliviano. En Venezuela y Brasil fue denunciado en reiteradas ocasiones, al punto de que Cuba los retiró de Brasil ante la declaración del presidente Jair Bolsonaro, quien afirmó que trabajaban en condiciones de esclavitud y que muchos ni siquiera eran médicos. Se dan cuenta de lo que hay, empieza a ver detrás de todo esto. Vamos a las fotos impactantes que hay aquí en esta publicación, justamente que es la que menciona este artículo del Pan Am Post. Aquí tenemos algunas de las personas que fueron detenidas en Bolivia. Algunas de las personas, el dinero en efectivo con el que estaban supuestamente pagando estas protestas por la información que hay. El bolso con el dinero. Recordemos que en Chile ya se han visto videos de este tipo. Es muy importante manifestar esto. Es un modus operandi que se está llevando a cabo en distintas partes. Ahí están cuando los detuvieron infragantis, la policía justamente de Bolivia. Aquí tenemos un artículo del Libero, un diario chileno, se lo recomiendo, el libero.cl. Ex miembro de la inteligencia cubana asegura que en Chile actuó un oficial a cargo de operaciones de desestabilización. El ex agente Enrique García formó parte de los servicios secretos cubanos durante 11 años. Se afirma al Libero que existe una red para desestabilizar Chile que la dirige el Servicio de Inteligencia de Cuba y el jefe del Servicio de Inteligencia de Cuba en Chile es Warner Lores Mora, quien figura oficialmente como ministro consejero en la Embajada Cubana de Santiago. Bueno, un poco hablan aquí de quién es este Enrique García, que trabajó 11 años como oficial de la Dirección General de Inteligencia, la DGI, del Ministerio del Interior de Cuba, que más tarde pasó a ser simplemente de la Dirección de Inteligencia, la DI, mientras estaba en servicio activo, ejerció como vicecónsul en Bolivia, etcétera, etcétera. Desertó el 8 de enero de 1989, cuando nadie sabía hasta cuándo iba a durar el comunismo europeo. Aclara, pero conserva la experiencia, los contactos y lo aprendió durante 2 academias de la KGB, una para oficiales de inteligencia cubana entre 1981 y 82 y la otra para jefe de la inteligencia cubana en 1985-86 en las afueras de Moscú. Bien entrenado, en la crème de la inteligencia. Aquí habla un poco más del currículum que estuvo también en las labores que ejerció, etc. García asegura que esta actividad, se refiere a la actividad de espionaje que hay en Chile, la encabeza actualmente en Chile el oficial Warner Lores Mora, quien según la lista oficial del cuerpo diplomático disponible en la web del Ministerio de Relaciones Exteriores a octubre del 2019, figura como ministro consejero de la embajada en Cuba en el país, aunque su registro fue borrado de la web de esta institución. En los datos de los servicios consulares chilenos, a Lores Mora incluso se le identifica como cónsul de Cuba en Chile. Llegó al país el 16 de abril del 2018, es decir, un mes después de que asumiera su segundo mandato el presidente Sebastián Piñera. ¿Se dan cuenta? En abril del 2018 inició sus funciones como ministro consejero de la Embajada en Cuba en Chile, posición diplomática que enmascara fachada de su verdadera función como jefe del Centro de Inteligencia Cubana en Chile. Un artículo muy bueno, habla de la desestabilización. Muchos de ustedes yo sé que han visto este documento y si no lo han visto los invito, como les digo, a entrar a este diario en el Libero. Habla de un poco de las estrategias
de los ataques que se han hecho, etc. Un muy buen artículo. Uno de los primeros, el Libero, fue en desclasificar justamente este tipo de información en Chile. Vamos a lo siguiente. Aquí tenemos otro artículo publicado el 13 de noviembre del 2019, la ofensiva del Servicio de Inteligencia cubano en Bolivia y Chile. Esto es de cubaaldescubierto.com, otro excelente sitio. Aquí hace referencia sobre un reporte que ellos hicieron la semana pasada, hace referencia al artículo sobre dos de los principales operativos de la inteligencia cubana en las Américas, el embajador de Cuba en Bolivia, Carlos Rafael Zamora Rodríguez, y su esposa Maura Juan Pérez. A continuación denunciamos a otros operativos del servicio cubano en ese país, así como los principales operativos en Chile. El actual jefe del Centro de la Dirección de Inteligencia, la DI cubana en Bolivia, es el veterano oficial del servicio cubano Eric Valdés Martínez, alias Fernando, quien ingresó a la inteligencia cubana en 1978 y ostenta el cargo militar de coronel. Valdés Martínez es hijo del conocido dirigente comunista cubano Raúl Valdés Vivo, fallecido en 2013, quien llegó a ser miembro del Comité Central del Partido Comunista Cubano, un destacado miembro de la Revolución Cubana y de su secretariado durante varios años, así como director de la Escuela Superior de Cuadros del Partido Comunista Cubano, Nico López. Aquí tenemos varias fotos de esta persona. Tiene bastante que ver con el otro artículo que publicamos. Los invito también a visitar cubaaldescubierto.com para que vayan siguiendo este tipo de noticias que evidentemente no van a aparecer en la prensa nacional, excepto en algunos sitios alternativos. Otro artículo, ex miembro de la inteligencia cubana asegura que en Chile actúa un oficial a cargo de operaciones de desestabilización. Ex miembro de la inteligencia cubana asegura que en Chile actúa este oficial a cargo de la desestabilización. ¿Se dan cuenta? Un gran currículum, todas estas personas, muy bien entrenados, y ahora aparecen todas estas personas en Chile. También hablan de Barnel Lores Mora, etc. Cómo reclutan a la gente, etcétera. Cuántas personas son las que normalmente ellos les toca hacerse cargo. Normalmente entre 10 a 12 personas cada agente se hace cargo de esos grupos, de esas personas, y esas personas a la vez, esas redes hacia abajo, pueden ir reclutando también en algunos casos más personas también. ¿Se dan cuenta? Aquí identifican a miembros de la inteligencia cubana que operan en Chile. Aquí tenemos miembros de la inteligencia cubana que operan en Chile fueron identificados por el sitio digital Cuba al Descubierto, que mencionó al embajador de la isla, Jorge Néstor Lamadrid Mascaró, como un antiguo oficial de la Dirección de Inteligencia Militar DIM de las Fuerzas Armadas. El portal investigativo también identificó a la esposa de Lamadrid, Hilda Reyes Pradera, como oficial de la Dirección de Inteligencia DI y del Ministerio del Interior. Son muchas las noticias que poco a poco van apareciendo con relación a todo esto. Vamos a ver aquí cómo siguen pululando todo este tipo de fuerzas por la región. Detienen a ex jefa de la misión médica de Cuba en Bolivia. ¿Por qué detienen a estos jefes de las misiones médicas en Bolivia? Bueno, de acuerdo a la nota, Cuba condenó evidentemente esta acción, esta detención, y transmitió a las autoridades actuales de ese país, Bolivia, que deben cumplir los acuerdos internacionales firmados. Esta semana 4 funcionarios cubanos fueron arrestados por la policía boliviana, acusados de organizar, financiar protestas contra el gobierno interino de Yanín Añez y a favor del retorno del expresidente Evo Morales. En la conferencia de prensa, Martínez Enríquez denunció el arresto de estos 4 miembros de la Brigada Médica del Alto. ¿Y qué querían que hicieran con ellos? Es increíble cómo denuncian, y aquí ahora van a llorar a los organismos internacionales y deben cumplir los acuerdos internacionales firmados cuando les detienen a sus agentes. El Ministerio de Relaciones Exteriores dice: los cubanos rechazan las falsas acusaciones de que estos compañeros alientan o financian protestas que se basan en mentiras deliberadas sin fundamento alguno, un montaje, como todo lo que ellos llaman. Todo cuando los pillan en algo es un montaje. Por su parte, el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel se refirió al acoso y maltrato a nuestros médicos en Bolivia. En nombre de ninguna ideología política, el odio puede dañar a quienes se han consagrado a dar la vida y la salud a los
más humildes, qué personas más buenas y nobles. Justamente eso es lo que vemos siempre. Bueno, el modus operandi ya conocemos justamente cómo es esto y lo estamos viendo. Otro artículo que hace referencia de este mismo diario cubaaldescubierto.com, identificando los rostros de la inteligencia cubana en Bolivia, Chile y Ecuador. Un programa excelente de 1 hora 38. Si quieren profundizar justamente en esto, encuéntrenlo en cubaaldescubierto.com. Aquí hablan, ¿cómo se llama? Bastante de este tema y en bastante detalle. Así que los que les gusta irse a los detalles, pueden ver justamente este programa que está muy bueno. Yo se los recomiendo totalmente. Tenemos aquí que Trump, hace algún tiempo ya, el presidente Donald J. Trump denunció, fue el primero en hablar y denunció la injerencia de otros países en las protestas de Chile. El mandatario estadounidense condenó los esfuerzos extranjeros para socavar las instituciones y la democracia del país sudamericano. Esto fue, si ustedes se recuerdan o si no lo vieron, el 31 de octubre del 2019. Bueno, les leo un extracto solamente. Donald Trump denunció injerencia de otras naciones en medio de las protestas de Chile. Dijo que el objetivo es socavar sus instituciones, la democracia y la sociedad. Trump, quien manifestó su respaldo al mandatario chileno Sebastián Piñera, realizó dichas declaraciones durante una llamada que mantuvo con su homólogo y dijo también: Estados Unidos respalda a Chile, un aliado importante, mientras trabaja para restaurar pacíficamente su orden nacional. El presidente Trump denunció los esfuerzos extranjeros para socavar las instituciones, la democracia o la sociedad chilena, explicó un portavoz de la Casa Blanca, Judd Deere. Bueno, esto lo vimos justamente con el tema de las caravanas. Vamos viendo las caravanas migrantes que se produjeron en México y que hasta el día de hoy sigue entrando gente. Por los informes que tenemos de ahí y nuestros amigos mexicanos, que les mando un saludo a todos los que nos ven desde México. Muchas gracias por todo el apoyo que le han demostrado al pueblo de Chile. Siempre vamos a estar muy agradecidos de ustedes. Y bueno, a través de lo que vimos de las caravanas pudimos detectar efectivamente, y esto muchos de ustedes lo saben, que se van replicando los mismos enemigos que están tratando de meter gente a través de las fronteras. Cuba, Venezuela, Nicaragua, Irán, etcétera, y hasta Rusia. Se han visto operadores de ese tipo de inteligencia se han detectado en diferentes caravanas, también miembros del Estado Islámico. Entonces se va repitiendo, se va configurando. Para las personas que vienen llegando al canal, nosotros ya veníamos tratando de descifrar, sacar las capas de la cebolla hace bastante tiempo. Por eso para nosotros esto no es algo tan sorpresivo. Si bien es cierto, fue sorpresivo la manera en que nos atacaron, que nunca pensamos que a Chile lo iban a atacar de una manera tan artera y tan cobarde. Pero nos tenían preparado también un plan, como lo vemos. Entonces son los mismos enemigos de Estados Unidos hoy día quienes tratan de desestabilizar justamente su frontera sur, aquellos que están tratando de desestabilizar. Vamos uniendo los puntos y vemos que todo va justamente cuadrando. Miren lo que está pasando en Colombia. Esto hace parte de cómo se movilizan las tropas, las fuerzas en el continente, que es lo que estamos viendo justamente ahora. Por eso he querido hacer este programa, para mostrarles los movimientos que hay detrás. Colombia va a cerrar mañana pasos fronterizos por jornada de protestas del jueves. Las autoridades colombianas expulsaron en los últimos días a al menos 15 extranjeros. Colombia cerrará a partir de la medianoche de este martes y hasta la madrugada del viernes sus pasos fronterizos para evitar el ingreso de extranjeros que puedan alterar el orden público el jueves, día de la Jornada Nacional de Protesta en contra de las políticas del gobierno. ¿Por qué? Porque también han ido justamente a Colombia a organizar estas protestas. Amenazaron con atacar el metro de Medellín. En el programa anterior, un saludo a todos los que nos ven de Colombia, me equivoqué y dije que el metro estaba en Bogotá. Hago la aclaración, tienen toda la razón. El metro está justamente en Medellín. El gobierno nacional, con el ánimo de garantizar la tranquilidad de las marchas del próximo jueves, 21 de noviembre, ha tomado la decisión de cerrar las fronteras terrestres y fluviales, dijo el director de Migración de Colombia, Cristian Kruger Sarmiento. El cierre de los 12 pasos limítrofes se aplica para las fronteras con Ecuador, Perú, Brasil y Venezuela, que serán reabiertas. El 22 de noviembre a las 5 de la mañana, explicó este funcionario.
Esta es una medida que busca o pretende, escuchen bien, evitar que extranjeros ingresen al territorio nacional con el ánimo de alterar el orden público y la seguridad, explicó el funcionario a periodistas. Las autoridades colombianas expulsaron en los últimos días al menos 15 extranjeros, en su mayoría venezolanos, chavistas, luego de que los organismos de inteligencia detectaran que estaban en el país incitando a la violencia. Un llamado a todos los amigos a que no hablen nunca en contra de los venezolanos y refíranse a ellos como a los que están causando estos disturbios como lo que son chavistas justamente. La mayoría de la gente en Venezuela sabemos que lo único que quiere es deshacerse de ese gobierno, así que no es justo que ataquen a justos por pecadores. Bueno, ya se van dando cuenta de cómo va tomando forma este desastre que está viviendo la región ahora y cómo realmente este huracán bolivariano que partió con viento de cola, hoy día se le está devolviendo un poco al señor Nicolás Maduro, que ya está con bastantes problemas internos. Cayó Bolivia, su gran socio, en el tema del cartel, etcétera, en el tema de los médicos cubanos. Ahí nos podemos hacer una idea, una perspectiva más real de qué realmente está sucediendo en la región. Quiero hacerles un pequeño brief aquí que me parece muy importante para entender por qué están incendiando iglesias en Chile, una guerra irregular contra Occidente. Hay muchos programas donde hemos hablado de este tema, de la desconstrucción social, de querer justamente completamente poder acabar con nuestra cultura occidental. Dice el artículo: creo sinceramente que ni el presidente Sebastián Piñera ni la mayoría de los chilenos de bien han dimensionado el ataque del que somos víctimas. Yo también creo lo mismo porque no han estudiado estos temas. Lo que ocurre en Chile, dice el artículo del panampost.com, no es simplemente la arremetida de un grupo de socialistas que quiere llegar al Congreso y a la presidencia y replicar el modelo cubano o venezolano. Lo que tiene lugar en el país austral es además una guerra irregular contra Occidente. Específicamente, lo que enfrentan los chilenos es un ataque práctico y teórico contra las instituciones que refuerzan y mantienen los valores occidentales. La idea al final es destruir el sistema, destruir lo que conocemos como sociedad occidental. Lo que ocurre en Chile es terrorismo urbano. La gente normal no se enoja y sale a incendiar iglesias o edificios con gente dentro. Estamos hablando de grupos terroristas que quieren cambiar el sistema, como abiertamente lo dicen y lo pintan en las paredes a través del caos. El objetivo final es un cambio cultural que ni siquiera los mismos cabecillas de estos grupos tienen claro a dónde nos conducirá, pero lo que sí tienen claro es que necesitan deconstruir la cultura occidental, lo que conocemos como natural. Por eso atacan las iglesias, por eso atemorizan a los creyentes de esta forma. Aunque estas ideas puedan sonar extrañas y confusas para muchos lectores que no ven en las protestas chilenas más que un intento común del socialismo para llegar al poder, todo esto del cambio cultural la izquierda ya lo ha propuesto y trabajado durante años. Lo que ocurre hoy en Chile parece una puesta en marcha de lo que alguna vez teorizaron George Lukács y los intelectuales de la Escuela de Frankfurt. Lukács, por ejemplo, planteaba la necesidad de sumir a las personas en el pesimismo y hacerlas creer que vivían en un mundo olvidado por Dios, para de este modo tener las condiciones necesarias de desesperación social que permitirán la adhesión de nuevos militantes a la causa marxista. La Iglesia católica o protestante es una barrera de contención contra el socialismo, la fe cristiana en general. Pero yendo al fondo del asunto, tanto Lukács como los teóricos de la Escuela de Frankfurt dejaron de lado el asunto económico y convirtieron la cultura en su centro de estudio, teniendo claro que lo que querían provocar era cambios sociales masivos. La Escuela de Frankfurt plantea que bajo la cultura occidental todos viven en un constante estado de represión psicológica, que la libertad y la felicidad solo se conseguirá eliminando lo que conocemos como valores occidentales. Por eso hay que atacar las instituciones como la familia y la iglesia, que son las que refuerzan e inculcan las virtudes sobre las que se sustenta Occidente. Estos mismos grupos que atacan iglesias en Chile, tal vez el más conocido es Individualistas tendiendo a lo salvaje, según dicen sus páginas, tienen entre sus objetivos la lucha contra la civilización y el progreso científico y tecnológico. Dice la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt que el progreso técnico es un mecanismo ideológico de alienación. En Chile siguen al pie de la letra las teorías de los padres de la izquierda moderna. Por supuesto que Venezuela y Cuba están detrás de todo esto, y es el momento para que una coalición internacional trabaje fuertemente y sin medias tintas en frenar la influencia nefasta del castrochavismo en la región.
pero al mismo tiempo hay que trabajar para enfrentar a este enemigo que más que el poder político quiere la destrucción cultural. No hablamos de una guerrilla uniformada a la que se puede atacar frontalmente como ocurre en Colombia. Hablamos de terroristas vestidos de civiles que incendian iglesias y causan caos. Chile necesita urgentemente un líder que sea capaz de explicarle a la sociedad lo que hay detrás de las supuestas marchas por una mejor economía. Necesita alguien que tenga el valor de enfrentar como terroristas que son a aquellos que las organizaciones de derechos humanos califican como simples manifestantes. Pero por sobre todo, Chile necesita una sociedad civil movilizada, unas instituciones fuertes que hagan frente al ataque cultural del que son víctimas y que muy pocos advierten. Bueno, es un excelente resumen de justamente lo que hemos venido hablando aquí en el canal y que explican de manera magistral en este artículo. Ya no se puede decir estoy a favor de las marchas, pero en contra de la violencia, porque ocupan justamente a las marchas. La ciudadanía ya fue escuchada. Vamos a ver, para algunos que tengan dudas, los invito a ver este video en el canal de mis amigos CLB Conociendo la Verdad, CLB Enigma. Un video donde una señora justamente, no les voy a poner el audio aquí porque es muy complicado, pero se confirma intervención extranjera. Esta mujer lo que está explicando aquí en este video, está explicando cómo ella la amenazaron, su kiosco de alimentos que tiene un pequeño negocio de alimentos, y ella fue justamente amenazada porque vio todo lo que estaba pasando, vio cómo justamente estaban entregándole dinero a estos manifestantes, le estaban entregando drogas, etcétera, y mucha gente que estaba avivando toda esta cueca, como decimos en Chile, la gente que estaba avivando el juego eran justamente extranjeros, algunos extranjeros que estaban haciendo esto. Esta mujer atemorizada nos cuenta lo que le tocó vivir y que la amenazaron con quemarle absolutamente su negocio. Ella dice, es lo único que yo tengo. Así que hemos visto también otros videos que en este momento no pude encontrar donde se ve claramente a un sujeto entregándoles dinero a unas personas que estaban ahí, inmediatamente comienzan a hacer destrozos. El mismo modus operandi de lo que vimos en Bolivia. Este video da cuenta de la situación crítica que se está viviendo en Bolivia y muestra cómo la Embajada de Venezuela han sacado a los chavistas y los espera el pueblo enardecido, ¿cierto? El pueblo boliviano. Y aquí vemos la cantidad de gente, es una cosa impresionante. Fíjense ustedes la columna de personas que viene saliendo, que vienen sacando a los chavistas justamente de la embajada. Se ve todo tipo de personas, mujeres, algunos con unas caras de delincuentes, etc. Es una cosa impresionante los personajes que van sacando aquí justamente de la embajada de Venezuela. ¿Por qué? Porque el pueblo boliviano ha tenido los cojones para hacer justamente esto. Y miren la cantidad de personas, sigue el video, toda gente que están sacando de la embajada de Venezuela. Es una situación bastante compleja. Vamos a terminar el video. Les quiero mostrar algo muy importante. Este es el sitio progresivamente.org, el sitio oficial del Grupo de Puebla, una de las nuevas caras o aristas, otro tentáculo más del Foro de Sao Paulo. Y he querido aclararles, destacarles, ciertas cosas que son claves para ir entendiendo. El progresismo, esta es la declaración justamente del Grupo de Puebla que aparece en la página principal. El progresismo ante el desafío de adueñarse del mañana. ¿Por qué deben adueñarse del mañana? Podríamos hablar de conquistar el mañana, de ser más seductor, políticamente, pero no, el desafío de adueñarse del mañana, o podríamos decir el desafío de expropiar el mañana. Mire lo que dicen. Los espacios políticos progresistas de la región necesitan adueñarse del mañana. Ya lo dicen en la primera frase, lo que quieren hacer. Quieren expropiarnos nuestro mañana. Es el mandato de la memoria emancipadora. El presente nos obliga a un nuevo impulso de hacer y el pensar ante la urgencia que representa el avance de la derecha conservadora. En una democracia no importa que avance la derecha conservadora, ni tampoco importa que avance una izquierda. Lo que importa es la democracia. No tiene por qué
estarse alarmando por esto. Aquí se dan cuenta inmediatamente cuál es el espíritu de todo esto que ellos están tratando de mostrar. Dicen, el ecosistema mediático empuja instalando como sentido común cultural y político la discriminación social, la meritocracia egoísta, la democracia como procedimiento y la globalización financiera como imperativo. El ecosistema mediático es completamente de ideas progresistas, pero lo hacen para justamente engañar a su propia gente. Hablan de que el sistema mediático está impulsando el sentido común cultural, la discriminación social. La discriminación existe solamente en las mentes de las personas que discriminan de partida. La meritocracia egoísta. La meritocracia no puede ser egoísta. Por definición va apuntada al mérito. Así que por lo tanto el mérito no puede ser egoísta. Es absolutamente ridículo. La democracia como procedimiento. Están criticando a la democracia como procedimiento, ya que están diciendo que el ecosistema mediático la está promoviendo. Y la globalización financiera como imperativo. Ahí no vamos a hablar absolutamente nada. Son ellos los que promueven justamente la globalización, pero necesitan engañar a los más humildes, diciéndoles que el Fondo Monetario Internacional es el demonio y todo eso, cuando todos ellos trabajan para esas instituciones. Continúan, dicen, el enorme triunfo de Andrés Manuel López Obrador en México, la renovación de mandatos en Bolivia y Uruguay, el crecimiento de las fuerzas progresistas en Colombia, así como la crisis del gobierno argentino Mauricio Macri, abren importantes expectativas. De igual modo, los movimientos sociales y organizaciones de trabajadores aún muestran su vigor, junto al nuevo protagonismo de la mujer en exponencial crecimiento y al seguimiento de innovadores medios de comunicación alternativos que horizontalizan las relaciones y quiebran viejas hegemonías comunicacionales. Eso evidentemente hablan de justamente los nuevos medios de comunicación alternativos que no existen por lo demás, pero sí están siendo ampliamente financiados hoy día por diferentes sectores, especialmente por Open Society de George Soros, que está justamente, son ellos quienes están financiando la mayoría de estos medios alternativos de comunicación de izquierda. Continúan, la convocatoria que proponemos tiene como objetivo volver a adueñarnos del mañana. Eso es lo que ellos proponen. Terminar con la democracia, terminar con el sentido común cultural, con la meritocracia, evidentemente, con la democracia como procedimiento, y lo de la globalización es más hipócrita, así que ni siquiera lo voy a mencionar. De eso se trata justamente todo esto. Vamos a hacer un recordatorio antes de irnos del programa del día de hoy, que ha sido bastante nutrido. Me imagino que ha podido quedarse con una perspectiva más real de lo que está sucediendo. Quiero terminar por leerles un artículo de mi amigo aquí, Gilberto Lozano, del Congreso Nacional Ciudadano.wordpress.com. Visiten esta página de nuestros hermanos mexicanos, que dice: el martes 17 de julio del 2018 se dio por culminada en La Habana, capital de la dictadura socialista de Cuba del siglo XXI, el encuentro del Foro de Sao Paulo, una organización de carácter comunista socialista que nace luego del desplome de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas con la finalidad de reinstaurar el fracasado socialismo que acaba de desplomarse a nivel mundial. Con más de 30 integrantes, Morena, Partido del Trabajo en Cuba afirman su adhesión total a conformar el bloque socialista comunista de América. Y aquí tenemos los objetivos para el Foro de Sao Paulo. Obviamente los encubiertos, los que no te van a decir directamente. Estos son los objetivos que tienen ellos en el fondo y que atesoran en sus sueños húmedos. La etapa 1 está formulada para instalar el comunismo en México desde el 2019 al 2020. 1. Crear una Guardia Nacional. Ya lo hicieron. Someter al Poder Legislativo y Judicial bajo un solo poder. 3. Modificar la Constitución para manejar a discreción el dinero del presupuesto. 4. Equidad de género. 5. Desmitificar a las religiones, introducir elementos que confundan con sectas esotéricas. 6. Control de medios, propaganda para impulsar el culto al líder. 7. Agenda progresista, aborto, drogas, homosexualismo, relatividad de valores. 8. Grandes proyectos símbolos que acaparen la atención del poder comunista. 9. Reformar la educación para la igualdad, adoctrinamiento y lucha de clases. 10. Expandir el ejército de leales al partido, apoyos, dádivas, cupones. Etapa 2. Control político de población 2021-2022. 1. Redes sociales y partidos satélites de apoyo.
2. Reforzar la lucha por los pobres con la bandera de la corrupción y el neoliberalismo. 3. Control total del Internet. 4. Paramilitares que puedan evadir los derechos humanos en caso necesario. 5. Mapear a los empresarios para proponer que vayan marginando o huyendo del país. ¿Les suena? 6. Más y más gente en el gobierno. Creación de plazas para el partido, quitando a las que puedan ser vistas como de gobiernos anteriores. 7. Estructura paralela para controlar gobernadores de los estados. 8. Mecanismo de control del dinero vía la tecnología. 9. Control de los bancos. Etapa 3. Distribución de la riqueza o de la pobreza, podríamos decir así. Pero como parte por las expropiaciones, vamos a ver. Número 1. Expropiaciones masivas. 2. Reparto de viviendas, terrenos, empresas a nombre del partido. 3. Escarmiento a la clase alta económica, el dinero es pecado. 4. Cambio de constitución para reelección a juicio del pueblo. 5. Medios de producción en manos del Estado. 6. Solo trabajo, fuera el capital, es de todos. ¿Se dan cuenta? Veamos solamente en Chile quiénes son los partidos. Aquí ustedes, amigos, pueden revisar foro de saopaulo.org/partidos. ¿Quiénes son aquellos que apoyan todo este tipo de cosas? En Argentina tenemos estos, en Aruba, Bolivia, Brasil y en Chile. Son hartos en Chile, ¿eh? Para ser un país tan pequeño, miren. Fíjense. Ahí están. Ahí están. Lo que estamos viendo que está pasando en las calles de Chile es esta revolución que en el fondo está instalando nuevamente todo el tema añejo y podrido de la lucha de clase y todo ese tipo de cosas, instando a los empresarios a que se vayan del país, instando a que se vaya el capital del país, presionando a los ricos para que huyan del país, etc. Y todo ese tipo de cosas que ya están bastante añejas, pero esta gente quiere seguir reviviendo. Viven de eso, no tienen otra manera de enfrentarse a la realidad. Y cuando una persona progresa en la vida, con este pequeño comentario me quiero ir, una persona que progresa por sí mismo en la vida, el problema, ¿de dónde sale tanto odio? Porque si tú progresas en la vida y tienes tus propios logros, te transformas, como lo hablábamos con mi amigo Roberto García, psicólogo que participa aquí justamente en el canal. Toda esta gente que progresa por sí mismo de manera independiente se transforma en un testimonio viviente de todo aquello que ellos critican y les hace imposible vivir su fantasía. Esta fantasía de que es imposible si no está el Estado de por medio, es imposible liberarse de la pobreza si no es a través de ellos, es imposible tener justicia si no es a través de ellos. No existe una falsedad más grande. La única verdad es que aquellas personas que sí logran superarse a sí mismas se transforman en un peligro para ellos porque son un ejemplo viviente de que todo lo que predican es falso. Es completamente falso y por eso reaccionan con tanto odio ante la verdad, por eso reaccionan con tanta violencia, por eso son una vasija sin fondo de violencia. Eso es lo que les da rabia, ver una persona que hace las cosas por sí misma, ver una persona que es capaz de surgir por sí misma. Ellos lo que te quieren decir es que la única manera que tú tengas para surgir es someterte al Estado, es someterte al control que tienen ellos. Y esto es un problema psicológico bastante profundo en realidad, bastante profundo. Porque no es posible que una persona se relacione con la realidad de esa manera. Pero bueno, eso es lo que tenemos y eso es lo que ha hecho durante siglos ya el comunismo. Bueno amigos, espero que hayan disfrutado este programa. No olviden compartir esta información, es muy importante que la gente vaya tomando conciencia de lo que realmente está pasando y nos transformemos en ciudadanos activados ante toda esta contingencia que estamos viviendo. Si no nos activamos como sociedad, va a ser imposible poder ganar justamente esta batalla que estamos viviendo. Así que no olviden darle like si les gustó el video y quiero agradecer a toda la gente que nos ha apoyado en Patreon y también la gente que ha donado a través de Flow y también de Buy Me a Coffee. Muchas gracias a todos ustedes, especialmente a los que se vienen integrando a esta plataforma que nos permite continuar con esta operación, con este proyecto.
Muchas gracias por su atención. Nos vemos en un próximo programa. Esto ha sido Contracultura. Hasta la próxima.